proceder a grabar. Muy bien. Este enlace del documento, ustedes obviamente lo tienen aquí en la entrega del proyecto final, en el Classroom, ¿sí? Aquí en esta sección, ustedes pueden observar estos documentos que voy ahorita a comentar, que ya los había compartido hace tiempo y que ahorita, como les dije, por el ajuste que veo que tenemos que hacer en el calendario por el progreso que llevamos, por eso ahorita lo estoy retomando, ¿no? La fecha, obviamente, de entrega, esa se mantiene, esa no la podemos mover porque si no, no nos dan los tiempos para que yo asiente las calificaciones finales, que esta tendría que ser, esta entrega de proyecto final, el 14 de junio. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Hola, hola. Profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Muy bien. 14 de junio es lunes. Bueno, entonces procedo a comenzar a revisar el texto. Aquí ustedes en este proyecto debe de integrarse pues obviamente en la entrega el código fuente o y los ejecutables, ¿no? Ya sea en Drive o en GitHub, donde ustedes, si así lo desean, pues también pueden ahí poner su autoría o que es con fines de entrega en el proyecto. Bien, si no manejan a un GitHub, que bueno, pues es bastante fácil, pero si llega a haber un problema con eso, por eso puse la opción ahí de ponerlo en un enlace de Drive. Bien, en conjunto pues deben de enviar el reporte digital, ¿no? Donde me van a enviar a mí un único enlace de Drive, como está indicado ahí en el Google Classroom. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros con este proyecto? Pues presentar las soluciones, ¿no? Que ustedes como estudiantes pueden implementar vía software para resolver los problemas clásicos que ocurren en el escenario distribuido. Es decir, si a mí se me presenta un problema de transparencia, ¿cómo lo puedo resolver o cómo puedo garantizar esa transparencia? Si ocurre que estoy en un escenario donde hay mucha concurrencia, ¿cómo lo puedo resolver? Si hay tolerancia a fallos, o sea, si quiero otorgar a mi sistema esta cualidad de tolerancia a fallos, ¿cómo lo puedo hacer? El caso de estudio que yo estoy tomando como referencia y que es el que propuse, es el de la simulación de red BitTorrent. Esta es obviamente una propuesta como caso de estudio. Ustedes, reitero, tienen la posibilidad de proponer algún otro caso de estudio donde se presenten estas cuestiones clásicas de distribuidos. Obviamente, la concurrencia, la tolerancia a fallos, la transparencia son características, son condiciones, circunstancias que aparecen en muchos sistemas de software o escenarios que ocurren en las plataformas actuales. Entonces, cualquiera de ellas puede ser abordada y explicada en detalle cómo se puede solucionar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Va quedando claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya había quedado desde la vez pasada claro esto que estoy ahorita indicando? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, gracias, chicos. Bueno, entonces, los lineamientos como estos son generales. Obviamente, si alguien quiere proponer algún otro caso de estudio, algunos de estos pudiesen ser adaptados, modificados, etcétera, que eso ya lo tendría que platicar con quienes estuviesen pensando en algún otro caso de estudio. Que por cierto, pueden levantar su mano si alguien o algunos están considerando proponer un proyecto diferente como entrega final. Ok, Jorge. Sí, nada más tú, ¿verdad, Jorge? Sí, creo que sí, nada más. Creo que sí.
Sí, ¿va a entregar por equipo o individualmente? El plan es hacerlo por equipo. Ok. ¿3 personas o 2? 2. Ok, muy bien. Bien, entonces, como dijimos, el proyecto se entrega por equipo. Cada integrante del equipo debe de representar al menos un par de nodos físicos o virtuales. Me refiero a que pueden utilizar una máquina virtual que esté en Amazon o en alguna plataforma de nube o sus propias computadoras físicas conectadas a través de algún software de red que les permita conectarse cada quien desde su casa. Puede también utilizar cualquier lenguaje de programación, bibliotecas, frameworks, IDEs, todo lo que ustedes quieran. Aunque como ya comentamos, pues básicamente nuestra base con RPC fue C, RMI fue Java y también fue Python. Ya como última, que todavía no hemos desarrollado más que un solo ejemplo de Hola Mundo, ¿no? Bueno, pueden también buscar en la red o utilizar algún código de GitHub, ¿sí? Y adaptarlo, modificarlo para los fines del proyecto. Aquí el reto es que cada uno de ustedes, y de manera general, o sea, lo descarguen de GitHub o no, o lo vean en la red, o todo sea creado desde cero por ustedes, van a explicar alguna parte del mismo, que en este caso yo haré esa pregunta a alguno de ustedes. Obviamente, esa pregunta pues es obviamente referente a teoría y conceptos de sistemas distribuidos. No es un examen de programación, sino por poner un ejemplo, yo puedo preguntar, bueno, la concurrencia es la competencia por un recurso, ¿no? Competencia simultánea. Dos programas o dos entidades quieren acceder a escribir en el disco duro. Entonces, ¿cómo lo resolviste? Y ustedes pueden ahí responder, pues ya sea en el código o ya sea conceptualmente, que implementaron algún algoritmo clásico que resuelve la concurrencia, o que ustedes diseñaron una estrategia con la cual pusieron un algoritmo de prioridad y dijeron, bueno, lo que hicimos para resolver la concurrencia es establecer un mecanismo de prioridades, y ese algoritmo de prioridades pues está descrito en el documento y funciona de esta manera, ¿sí? Esto es muy importante, esto que acabo de decir, porque siempre es como en las entregas de proyectos, algo que me preguntan mucho. No sé si queda claro, o en este punto hay alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, o continúo. Continúo, supongo, ¿verdad, muchachos? Sí, profe, no hay duda. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Hay que hacer un video corto. Esto con el propósito de no tener que nosotros gestionar sesiones para estar revisando cómo se ejecuta el proyecto y que vayamos a tener problemas de conectividad. Entonces, previamente hacen un video corto. Ese video corto pues puede ser tomado con su celular, puede ser tomado con alguna plataforma de estas de Teams, de Zoom, de la que sea, pero la intención es que ustedes me muestren ahí las funcionalidades, ¿no? No invertir mucho tiempo en cuestiones básicas de conectividad, sino simplemente, como les indico en la rúbrica del proyecto, bueno, pues me conecto con tal IP, aquí está Pedro, que es la IP fulana, y María, que es con esta otra IP fulana, y así transferimos archivos o transferimos mensajes, y se acabó, ¿sí? No más allá de eso. Yo pongo alrededor de 5 minutos como sugerencia. Obviamente, si llegan a 6, 7, 8 minutos, pues no debe de haber problema, pero no espero que me envíes, obviamente, un video de 20 minutos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es para que agilicemos la revisión y obviamente yo pueda validar lo que estás haciendo. Ahora, la ejecución del proyecto, eso sí, debe de ser forzosamente en una red propia, la red de casa, o en alguna nube, y de preferencia, pues yo sugiero utilizar algún entorno de nube. Esto, obviamente, no es un requisito fundamental, me refiero a lo de la nube,
Ese es uno de los ajustes que hice porque aunque vamos a revisar más adelante todavía algunos ejercicios en AWS, ya quedaría muy corto tiempo para que lo implementes. Entonces, tú puedes utilizar tu red propia y eso no va a causar o a originar alguna penalización, ¿no? Ustedes también para implementar en el proyecto pueden basarse en cualquier tecnología de comunicación. O sea, podemos hacer algo como lo que yo estoy proponiendo en el proyecto de referencia, incluso de utilizar sockets. Y obviamente yo voy a tener que explicar, al usar socket, hay muchas problemáticas que no se pueden resolver precisamente porque usar sockets las acarrea esas problemáticas. Pero aquí la intención es precisamente mostrar que una solución para resolver, por ejemplo, concurrencia, una solución basada en sockets para resolver concurrencia no es la óptima. Pero eso es lo que pretendemos, buscamos en este proyecto de referencia que yo he estado explicando, es lo que queremos mostrar, ¿no? ¿Qué problemas me acarrea el tener que usar sockets, aunque yo logre el propósito de transferir archivos usando BitTorrent? ¿Qué problemas me trae el hecho de utilizar sockets, ¿no? Por supuesto, ustedes, si lo desean, pueden utilizar pues RPC, RMI, Corva, que también nos falta ver, y los WebSockets, ¿no? Todo esto es algo que ustedes pueden verificar, revisar, y es bajo su libre elección, ¿no? Cómo van a hacer esto, ¿no? El último punto, este ya es más de funcionalidad. Este último punto de la reconexión de los nodos es ya más en la funcionalidad en el caso de BitTorrent, este punto. Obviamente si cambiamos el caso de estudio, pues esto ya no muy probablemente no tenga que ser cumplido en algún otro caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, competencia por algún ticket de boleto en una aerolínea, en una línea de autobuses, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también comenté que nosotros vamos a tener que tener, bueno, no pregunté si hay alguna pregunta hasta aquí antes de pasar ya al problema de referencia. Supongo Por el momento no. Ok, gracias, Arturo. Entonces, la red BitTorrent va a tener 3 nodos que van a ser computadoras ubicadas en diferentes lugares. Obviamente, no esperamos que alguien ponga 3 computadoras en casa, cree la red y desde ahí haga toda la emulación. Sin embargo, si eso llegase a ocurrir, en la rúbrica también ya he puesto ese escenario y cuál sería el puntaje que podría obtener si así lo llega a realizar, ¿no? Entonces, la idea aquí es que esos 3 computadoras compartan n número de archivos, 5, 10, 15, 20 y de diferentes tipos, o sea, texto, imagen, video. Y obviamente cada nodo deberá indicar pues el número y tipo de archivos que compartirá. Eso es algo que ustedes en el video y en la ejecución tienen que mencionar. Bueno, se está conectando. El nodo A tiene 2 archivos, aquí se ve. Pueden simplemente mostrar el directorio o si hacen alguna interfaz gráfica que les permita mostrarlos de manera simultánea, pues los muestran. Miren, aquí están los 3 nodos y esto es lo que las carpetas y archivos que contienen, ¿no? Obviamente aquí lo interesante es cuando yo ya pido que los clientes soliciten que se les transfiera cierto archivo. Obviamente el caso interesante es cuando lo piden de manera simultánea, ¿no? Mientras nada más sea un cliente el que pide los archivos, pues hasta cierto punto es simple realizarlo. ¿Cuál problema real y que ya es de índole distribuida? Es cuando yo tengo 2 o más clientes que piden el mismo archivo de manera simultánea o que piden varios archivos de manera simultánea, ¿no? Característica en BitTorrent, ya saben que es que cada computadora, cada nodo, puede participar en un momento dado como cliente
o como servidor o ambos, ¿sí? Va a haber obviamente un número de instancias o hilos, ¿sí? Para poder resolver esto. Este número de instancias o hilos es la respuesta al problema de concurrencia. Vamos a suponer que yo, como les he estado mostrando este proyecto de referencia, donde ejecuto el tracker y los 3 nodos, yo pongo que los 3 nodos, los 3 peers, solicitan el mismo archivo y lo empiezan a recibir. En este caso, yo tengo el detalle de que estos 3 peers que están pidiendo estos archivos van a presentarse en este fenómeno de concurrencia, ¿no? Que nosotros lo conocemos en distribuidos como concurrencia. Hay competencia por acceder a un mismo archivo por parte de 3 peers, ¿no? Entonces, la solución a ese problema en este ejemplo de referencia es utilizar hilos. Oye, ¿cómo resuelves el problema de concurrencia? Ah, pues utilizo hilos. Creo copias idénticas de ese programa a través del mecanismo de hilos en Java y así logro atenderlos, entre comillas, de manera simultánea. No los pongo en una fila de espera, no utilizo un algoritmo de prioridades ni de relevancia, simplemente me dedico a atenderlos creando un cierto número de hilos, ¿sí? ¿Qué desventaja en este escenario que estoy ahorita describiendo tendría David Landeros? ¿Tú cuál desventaja ves en este ejemplo de que yo creo hilos conforme voy recibiendo más y más peticiones? ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Bueno, yo imaginaría que tal vez los recursos de cada computadora como tal, en caso de que se excedan, bueno, se creen demasiados hilos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí, David? ¿Ya ahí terminaste o...? Sí, bueno, sería mi principal preocupación, mala optimización en ese modo. Ok. Sí, esa es una de las problemáticas que el hipotético consumo de recursos, ¿no? No tenemos obviamente en ese escenario en qué momento eso ocurriría, pero sabríamos que si no sea, llega a haber 100 nodos, pues tendría que crear tal vez como mínimo 100 hilos y eso obviamente va a ocasionar que colapse mi nodo porque se le van a acabar los recursos, ¿no? Entonces, bien, este tipo de preguntas que hago son las que me refiero de índole distribuida. No voy a hacer una pregunta como explique por qué aquí la variable fulana se implementó utilizando la clase serializable, ¿no?, de Java. No, eso ya sería una cuestión muy de programación. Aquí más bien lo que estamos enfocados es en esto de decir, bueno, y lo que sí puedo después preguntar es, ok, con hilos, ¿y cómo implementaste el hilo? Y ahí sí espero una respuesta un poco más técnica de decirme, bueno, pues utilicé eh, herencia de Java o utilicé interfaces de Java para implementar la parte de los hilos o qué fue, ¿no? Algo un poquito más ya técnico, pero que me permite a mí visualizar que tú comprendiste para qué tenías que hacerlo de esa manera, ¿no? Bueno, continuamos. Jorge, ¿ibas a decir algo o era parte de la respuesta cuando la estaba planteando? Que vi que levantaste la mano. Era parte de la respuesta, profesor. En realidad yo bueno, pienso que hay uno de los grandes problemas que podría haber es en parte la competencia por recursos, como por ejemplo la base de datos. En realidad lo que sería el concepto de zona crítica. Ok, muy bien. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. De hecho, también ese es otro punto en el proyecto. En el proyecto de referencia que yo estoy mostrando no existe como tal una base de datos. Se utiliza para el almacenamiento las tablas hash.
Eso obviamente tiene un costo en memoria RAM para mí. Y obviamente en la gestión, cuando haya un número alto de usuarios, pues muy seguramente va a ocasionar que yo tenga pérdidas y pérdidas a nivel de control. O sea, no voy a poder saber si llega a colapsar mi memoria RAM, pierdo todo el estatus de la red en un momento dado y no hay forma de recuperar. ¿Sí? Es algo así como si yo de mi cuenta bancaria decidiera almacenar en RAM los saldos o las operaciones que están en curso en un día específico y pierdo yo esas operaciones, no hay forma de saber qué se transfirió, qué se descontó en la cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Son riesgos que se toman para resolver un problema y que no siempre son los mejores. Aquí en este caso del proyecto de referencia, por eso lo hago así, basado en sockets, primero, para evidenciar por qué necesito el enfoque distribuido. Y segundo, porque me deja tomar muchas decisiones de cómo implementar cada cosa, como el caso que ahorita citó Jorge, ¿no? ¿Qué pasa con la base de datos? Ah, bueno, pues en el ejemplo que yo ahorita estoy utilizando, pues no hay base de datos. Oye, ¿y por qué no usaste base de datos? Pues porque no quise implementarla. Bueno, pues eso tiene un precio, ¿no? Y esas es las explicaciones que nosotros esperamos con respecto a sistemas distribuidos. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Gracias, Jorge. Y gracias, Diego. Muy bien. Nos quedamos en transferir en esto de manera concurrente. Aquí esto ya es información propia del caso de estudio. Peers, leechers, seeders, trackers, ¿sí? Y también aquí, estos trackers también tienen su filosofía en el funcionamiento. Como yo mostré la vez pasada, el tracker se divide en dos entidades porque no puede él, en el caso de Java, dejarle toda la carga de trabajo a un solo código de Java, entonces se dividió en dos, ¿sí? Y la razón, si alguien me pregunta, ¿y por qué lo dividió en dos y no en un solo código? La razón es para gestionar de mejor manera las tareas que cada uno va a hacer. Es decir, uno se va a encargar de conocer y enlazar a todos los participantes, es decir, el nodo A con el nodo B, ¿cómo es que se conecta? Ah, pues hay una clase que le va a estar enviando los datos de la IP, los puertos y los archivos. Y hay otra clase tracker que se va a encargar de conocer el estatus de descarga y progreso de archivos, tanto subida, descarga y estatus en un momento dado. Entonces separé dos tareas, ¿no? Alguien se encarga de los archivos, operaciones con archivos, y otro se encarga de las operaciones con las conexiones. Entonces, esa es una decisión de diseño, en este caso distribuir. Yo decido distribuir esa tarea para que si en un momento dado hay un error en la parte de transferencia de archivos, no le impacte al elemento que está trabajando con las conexiones, ¿no? Esa es la razón por la que en el ejemplo de referencia así se hace, ¿sí? Bueno, el ejemplo de referencia, no veo mucho caso que lo lea porque se trata de lo que ya he estado hablando, que es simplemente poner varios escenarios donde yo tengo archivos que se conectan a la red, perdón, con archivos, tengo nodos que se conectan a la red con diferentes archivos y pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Que uno comparta un archivo, el otro comparta tres archivos, uno más no comparte ningún archivo y simplemente llega a obtener los archivos, etcétera, ¿no? Entonces aquí eso es lo que se explica, por eso les decía, no le veo mucho caso, a menos de que alguien, si ya lo leyó previamente o después, pues puede indicármelo, ¿no? Pero ahorita prefiero avanzar, a menos de que en este momento alguien me diga que si tiene algún comentario con respecto a esto del funcionamiento del proyecto de BitTorrent.
¿Alguien tiene algún comentario o continúo con la siguiente sección? Bueno, creo que nadie. Sí están allí, ¿verdad? Si me están escuchando, ¿verdad, muchachos? Sí, profesor. Sí, lo escucho. Profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Ok. Muy bien. Ahora, para hacer el video, yo sugiero de esta manera para facilitarme la revisión y obviamente también para que ustedes no inviertan mucho tiempo. Vale la pena aquí hacer mención que, digo, no es hacer un video para producción al estilo de youtuber, pero si sus condiciones de iluminación son bajas, procuren tomar el mejor ángulo o que ustedes mismos aprecien que lo que van a estar mostrando en pantalla pues se refleja de manera fiel. Yo en lo personal sugiero que se haga grabándose a través de las sesiones de Zoom o de Teams para que no tengamos esos problemas, pero si de repente alguien sí lo tiene que hacer con su teléfono celular, pues bueno, nada más cuiden que se pueda desplegar de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en mi video? Lo primero que hago es mostrar el momento en el que cada nodo ingresa a mi red, ¿no? A la nube, evidenciando con las IPs o con interfaces gráficas, si hacen interfaces gráficas, que esto está ocurriendo, ¿no? Ah, ya llegó el nodo 1, el nodo 2, mire, esta es la IP fulana, IP sutana, IP mengana. Ok, perfecto, pasamos a lo que sigue. Van a mostrarme en el tracker, ya sea que ustedes tecleen algo allí en pantalla o haya un botón, o como ustedes prefieran, que me despliega en ese momento toda la lista de los nodos participantes. Si aquí arriba me mostraste que había 5 nodos, pues me vas a mostrar una lista de los 5 nodos en el estado actual que se encuentran. Ah, pues pidió el archivo X, está compartiendo el archivo Z y lleva el 50% de descarga. Muy bien. Ahí ya termino esa parte. Ahora, ya que mostré que ese nodo está conectado, pues puedo mostrar ahora el caso donde está compartiendo al menos 2 archivos completos, ¿sí? Enseguida muestro ahora que solicita 2 archivos, ¿sí? Y ahora muestro que ese nodo pues va a actuar como cliente y como servidor. Y a continuación pues lo único que va a ocurrir es que va a buscarse los nodos y las conexiones. En este paso obviamente no espero ver los mensajes de cada paso, con uno es suficiente. Y enseguida ustedes me van a mostrar el progreso de transferencia de archivo en cada nodo, ¿no? Ya sea en consola, en tiempo real obviamente, y mostrando el porcentaje de cada archivo transferido. ¿Sí? Mostramos un caso donde se verifica que hay descarga simultánea, ¿sí? Pues obviamente el archivo al menos debe de vivir en 2 nodos para que se observe que lo estamos descargando desde 2 nodos, ¿no? Y el último punto, que es el más importante, que es la tolerancia a fallos, que es cuando yo me desconecto a propósito o por fallas en la red y estaba descargando un archivo, entonces debo de apreciar que la descarga y carga de estos archivos se retome desde el punto en el que estaba antes de desconectarme y obviamente cuando me vuelvo a conectar continúe a partir de ese punto en el que se quedó. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? No, profesor. No, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí ya como notas adicionales puse esto, de que puede recibir pues más de una petición con los hilos, que pueden definir ustedes cualquier otra arquitectura, es decir, poner un servidor adicional, poner estas políticas de equilibrio, colocar que va a haber una base de datos o que van a gestionarlo a nivel de archivos y no a nivel de tablas hash, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
todos los escenarios que ustedes consideren, pues idealmente con una configuración diferente a la que yo estoy proponiendo, adelante, ¿sí? Y obviamente también BitTorrent tiene algoritmos clásicos que ustedes pueden implementar o que pueden proponer alguno que ustedes diseñen y que pues posiblemente les parezca más simple. Aquí están los nombres de estos, entonces para que estén ahí de referencia. Bien, esta es, digamos, la parte descriptiva del proyecto, de lo que esperamos que ustedes entreguen. Obviamente esto tiene que hacerse con un formato. Aquí pongo los 7 puntos que debe de tener su formato de reporte. Con calma, lo pueden ver después. Y todos estos enlaces obviamente están en el documento y en el Classroom. Y el último, que es el más importante, y digo el más importante porque sé que la parte de la calificación siempre es algo que vamos a tomar nosotros como crítico, en el saber de manera muy clara cómo nos van a evaluar, ¿no? Entonces, lo primero es que ustedes van a enviar por correo con el enlace de Drive o similar, el reporte digital, el proyecto por equipo, con el enlace al video. Aquí ya está, ¿no? Ahí a través de la plataforma, ¿sí? En el Google Classroom, ¿no? Tendremos una clausura de curso y sesión por Zoom, donde también aprovecharé para informarles el resultado de su evaluación, que sería el viernes 18 de junio de 2021, ¿no? En el horario de clase. Aquí ya puse también quienes deseen ir a extraordinario para mejorar su calificación. Pues bueno, hay que entregar el proyecto el miércoles 23 de junio a las 5, ¿no? Es obviamente este proyecto de referencia u otro que ustedes hayan decidido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, obviamente, entre hacerlo extraordinario y hacerlo de manera ordinaria? Pues obviamente que en el examen extraordinario, toda la calificación, el peso, es el proyecto, ¿sí? Obviamente con sus preguntas y con sus evaluaciones que en ese momento presentan dentro del proyecto. De manera ordinaria, pues ustedes tienen sus tareas, sus prácticas, sus evaluaciones de examen y adicionalmente, como se los comenté, pues las participaciones, ¿no? Que eso siempre van a ser un plus, ¿no? Ustedes cuando ya tengan sus datos de calificaciones, así la van a poder verificar. El 70% es la calificación de rúbrica del proyecto, o sea, lo que obtuviste como calificación del proyecto, lo que obtuviste como calificación de tus exámenes y la calificación que obtuviste con los reportes de las prácticas que te dan un 100%, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí está lo del video y aquí es donde hice los ajustes. Cambié las puntuaciones para el caso de hacer cosas en la nube, de tal manera que incluso si alguien aún así lo implementa en la nube, si ustedes hacen la suma, por ejemplo, de las funcionalidades que tenemos, a ver, son 6 funcionalidades principales que estamos aquí reflejando. Si sumo cada uno en el caso de la nube, siempre la primera opción es la nube. Entonces, si yo logro comunicación entre los 3 nodos remotos en una red virtual, eso representa 1.75 para el primer punto. Entonces, si hago la suma con el punto 2, aquí tendría 3.75, 6.25, 8.75. Aquí ya me pasé, ya iría en 10.75 y llegaría hasta 12.75, ¿no? Quiere decir que podría incluso yo pues hacer una estrategia donde enfocarme en decir, mejor me voy a enfocar a lograr cierta funcionalidad, aunque yo no logre la funcionalidad restante, podría obtener el 10, ¿no? Esto lo hicimos porque
los tiempos para verlo de la parte de la nube ya no dará el tiempo que yo había estimado inicialmente. Y obviamente cuando tú no lo logres en la nube y todo lo haces en redes locales o redes remotas, obviamente ahí también hay forma de obtener con una estrategia de decir cuáles funcionalidades me puedo enfocar y pues lograr el éxito en cuanto a aprobación del proyecto. Y obviamente el caso más, pues menos recompensado es cuando tú decides pues nada más trabajar en tu propia red de casa, no te conectas a ninguna otra red, pero logras las funcionalidades, abres máquinas virtuales, transfieres archivos, funciona bien cuando lo detienes, ocasionas alguna falla a propósito, aún así alcanzarías a una evaluación aprobatoria entre 6 y 7 puntos, ¿no? Pero esto espero que nadie lo tenga que tomar, pero obviamente pues el costo de no hacerlo en la red, pues tendría esa penalización, ¿sí? Entonces, esta es la rúbrica con la cual tú te puedes ir guiando y decir cuál es la funcionalidad que a mí me interesa lograr de manera primaria y luego ya enfocarte en los demás, o enfocarte en decir logro las más sencillas primero y dejo al último las más complejas, ¿no? Eso ya es estrategia que tú y tu equipo van a definir, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Comentario? No, profesor. Ok, No, por el gracias. momento no. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. ¿Era una pregunta o que no hay pregunta? Ya no escuché bien. No hay preguntas. Ah, gracias, Arturo. Bien, entonces nosotros estamos, pues de acuerdo a lo que establecimos aquí, prácticamente a un poquito menos de un mes, ¿sí? De la entrega del proyecto. Considero que es el tiempo ya justo para que ustedes puedan desarrollarlo, es decir, que ya empiecen a tener la primera funcionalidad. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Muy bien. Por ejemplo, de la arquitectura que yo estoy tomando como referencia, ya sería momento de que en esta semana, o sea, de aquí al viernes, ustedes, esta es una sugerencia que yo hago, ya tengan el programa que convierte el archivo pues de video o de texto o de audio o de lo que quieran, ya obtiene su equivalente, su archivo .torrent, ¿no? Si tengo el archivo video MP4, ya debo de tener un programa que yo le paso ese archivo video.mp4 y él lo convierte a su equivalente video.torrent, ¿no? Esa sería mi sugerencia, que en esta semana ustedes ya tuvieran ese programa que hace esa conversión de formato para que en las siguientes 20 días se enfoquen en lograr la funcionalidad del tracker. En mi opinión sería de a 5 días cada uno, o sea, este de torrent que crea el archivo .torrent sería lograrlo de aquí al viernes. Después el archivo, la capa de monitoreo del tracker, lograrlo también antes del siguiente viernes, o sea, de este viernes en 8, para ya dejar lo último que es la capa de transparencia, pues en la última semana y poder hacer así la integración. Recuerden que esta capa de cifrado y de validación no es un requisito dentro del proyecto. Sin embargo, como es necesaria dentro del protocolo de BitTorrent para que yo pueda conectar un cliente BitTorrent con algún servidor torrent real, por eso la incluyo.
pero en tu caso, como no vamos a hacer esa prueba de conectarnos a un torrent real, a una red que no hicimos nosotros, sino a una red torrent que alguien más la tuviese y que pudiésemos con nuestro programa conectarnos, esa prueba nosotros no la vamos a hacer. Por esa razón, esta última capa, pues no la requerimos, ¿sí? Obviamente, si alguien la quiere llevar a cabo, pues también puede ser algo que yo considere como algo adicional y que obviamente podemos ponderarlo dentro de su evaluación. Pero esas ya serán cuestiones que cada uno de los equipos me podrá ir planteando conforme nosotros avancemos. Bien, ahora, con respecto a esta presentación que me quedé, que expliqué esta primera parte del archivo torrent y del archivo tracker, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Creo que no. Todavía no. Ok. ¿Puede levantar su mano si alguien ya comenzó a plantear su estrategia para desarrollar el proyecto? Es decir, ya decidieron cómo van a atacar el problema del proyecto, o aún no se ha planteado eso. Levante su mano quienes sí ya comenzaron al menos a platicar cómo van a resolver el proyecto. Ok, no veo manos levantadas, entonces supongo que nadie ha comenzado. Espero, como les mencioné hace un momento, que ustedes puedan pues ya comenzar a abordarlo para que no se vean ahorcados en los tiempos al final. Digo, si ustedes le dedican full time, pues a lo mejor hasta en una semana lo terminan, pero yo soy de la idea de no dedicarse nada más a una sola cosa de lleno, porque te desgastas y luego ya las cosas no salen como uno quisiera. Y también pues para que no tengas concurrencia al final del semestre, ¿no? Que tengas que entregar muchas tareas, muchos proyectos, porque todos te lo están pidiendo. En este caso, tareas, proyectos, en fin, evaluaciones, exámenes. Bien, entonces lo que sigue ahora es que nosotros nos preparemos para el día viernes, pues hacer otra evaluación, que ya sería la correspondiente al segundo departamental, y que básicamente estará enfocada en la parte de RMI, en la parte que hemos visto hasta estas sesiones, con todos estos detalles adicionales que no contemplamos cuando vimos RPC, y sería muy similar a lo que fue el primer examen, nada más que ahora pues con los conceptos nuevos que ahora hemos estado revisando. No sé si aquí alguien tenga algún comentario. Perdón, profe, no escuché, dijo la siguiente semana. El viernes. Este viernes. Ok, gracias. Sí, en la sesión, como la vez pasada, en la sesión del viernes, abriré el enlace, allí vendrán las preguntas, lo resuelven y listo, ¿no? Ese será para su evaluación de segundo departamental, y ya saben que en el tercero, pues la evaluación es el proyecto como tal. Ya no habrá un examen en el tercer departamental, sino es a través de el proyecto que estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, ¿no hay más comentarios o preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Quién? ¿Gerardo o Alan? ¿Quién fue? No, yo, Gerardo. Bueno, la ok, pregunta sí. está más sobre el examen. Va a ser con el formato del examen del parcial anterior, ¿verdad? ¿O va a cambiar? Sí, no, exactamente así como hicimos el parcial anterior, nada más que ahora reitero, pues hasta lo que llevamos ahorita. Aquella vez nos quedamos hasta RPC, ahora ya tendríamos que incluir lo de
lo de RMI y algunos detalles de lo que ahorita platicamos de gRPC, que eso falta el día miércoles también terminarlo. Hasta ahí sería donde vamos a abarcar en cuanto a preguntas y teoría, ¿no? Ok, profesor, gracias. Sobre el proyecto, pues yo creo que el viernes ya tendríamos, a lo mejor, bueno, yo a lo mejor ya tendría las primeras, los primeros problemas, ¿no? Porque apenas lo voy a empezar a plantear esa semana. Anduve atorado con cosas de mi protocolo, pero ya esta semana me dedico más a full a esto. Entonces, pues gracias. Sí, ¿de qué no? Gracias a ti. Y también la intención de mi pregunta de que si ya se han sentado a plantearlo es también para que si ustedes comienzan a realizarlo, si surge alguna duda, alguna problemática, pues podamos atenderla. Si es necesario, pues hacemos dentro del tiempo de las sesiones, pues ese también es otra cosa que he realizado ahora que estamos en línea, que asignamos tiempos. Obviamente, como ahorita ya vamos a arrancar con el desarrollo del proyecto, me gusta dejar los últimos 15 días para que ustedes ya se enfoquen en el proyecto. Entonces, en las sesiones, lo que hago es atender a los diferentes equipos que tengan dudas y programo, ¿no? A lo mejor decimos 20 minutos, 30 minutos para tal equipo, entonces de tal hora a tal hora tal equipo, y así vamos avanzando. Y la intención pues es apoyarte en el desarrollo del proyecto y también que tú tengas claro pues para qué lo estamos haciendo, ¿no? Que no sea una cuestión simplemente de tengo que cumplir con el requisito y se acabó, ¿no? Y también pues escuchar si hay propuestas que tú dices, bueno, es que esta parte de concurrencia me parece que sería mejor si la presentamos de esta manera y también evidencio que se puede solucionar utilizando este otro esquema, ¿no? Lo encontré en una biblioteca fulana o encontré este código en GitHub o buscando en la red vi que había una mejor manera de resolverlo y pues es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces también para que ustedes lo vayan considerando. ¿Ok, muchachos? Chicos, chicas. Adelante, Lizeth. Bueno, respecto a eso que dices sobre buscar códigos, yo hice eso y encontré, por ejemplo, en Python sí encontré uno que lo hacen así como desde cero, pero no tiene todas las características, entonces pensé en poder usar ese y ya solo implementar las que faltan y pues para que funcione bien como lo pide. Y también encontré igual con Python y por ejemplo con Node, que preocupaban librerías ya como tal para torrent, o sea, diseñadas ya para eso, que lo hacían pues mucho más corto, pero no sé si ese tipo de librerías se puedan utilizar. Sí, Lizeth, sí lo puedes hacer siempre y cuando, como te mencioné, me muestres que tú diseñas alguna estrategia para distribuir, algún planteamiento en cuanto a cuando hay estos aspectos de concurrencia o de transparencia, o simplemente pues para integrar esa parte que ahorita encontraste, ¿no? ¿Cuándo no sería válido? Si tú me dices, es una biblioteca que nada más, pues literalmente, perdón por la expresión, se jala y lo hace. Y yo no hago nada más que mandarla a llamar, ¿no? Es una línea de código. Allí no podría yo evaluar eso porque literalmente nada más sería mandar llamar el código que alguien más hizo. Pero obviamente tampoco quiero ser restrictivo en ese sentido. Si me dices, bueno, usted me está pidiendo o hasta nos está ahorita compartiendo, déjenme regreso ahí para que lo veamos. Son 6 funcionalidades. Entonces puede ser que yo presente 5 funcionalidades y la sexta sí lo haga como dice ahorita Lisette, por ejemplo, que encontró una biblioteca que lo hacía y me lo muestra. Entonces ahí sí podemos hacerlo porque la mayor parte del proyecto tiene, pues, ahora sí como popularmente se dice, le metimos mano, ¿no? Al código, pero no en una situación de decir de 6 funcionalidades, 5 fueron hechas por una biblioteca que incluso ignoro cómo funciona
y solamente una funcionalidad yo la implementé, ¿no? Así no podría ser, pero al revés sí. Una funcionalidad con una biblioteca y el resto donde yo las haya diseñado. Otro escenario, que tú descargas alguna biblioteca o algún código y lo analizas y si logras pues distinguir cómo opera, y esa sería pues tu aportación, ¿no? Explicar precisamente, pues encontré esto y revisándolo veo que opera de esta manera y aquí lo explico. Entonces ahí también esa parte la puedo considerar como viable y como válida para entrega del proyecto. No sé si me expliqué, Lisette. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Chicas. Por el momento no, pero sí van a salir, supongo. Bueno, muy bien. Para hacer el archivo torrent, ¿qué documentación o qué nos recomienda leer para tener una idea de cómo hacerlo? Bueno, en el sitio de BitTorrent, el oficial que también lo puse en la presentación, allí viene la estructura, ¿no? del archivo. Obviamente esa estructura es la oficial, es la completa. O sea, eso es para que tú haces el torrent, tú haces el programa que crea el torrent y ese torrent incluso tú lo puedas subir a la plataforma oficial y que alguien más lo use. Aquí en este caso que yo estoy presentando es una versión corta del formato donde nosotros dijimos, bueno, nada más necesito 4 o 5 parámetros, esos 5 parámetros más los fragmentos es lo que voy a poner. Entonces, ustedes pueden elegir entre referirse al formato original o simplemente ustedes proponer un formato propio donde ustedes digan, pues yo voy a necesitar estos atributos para conectarme y al final, pues sí, obviamente tengo que enviar los fragmentos del archivo conforme quedó dividido. ¿Sí? No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, creo que sí. Sí, cierto. De todas formas, si hay, no sé si sigue existiendo duda, con toda confianza, pues me escribes. Los demás también, el resto, pues lo pueden hacer. Viendo en Profe, complejidad. Sí. alguna vez creo que nos pasó una página donde venían varios ejemplos de proyectos de Python, Java y creo que sí. ¿Nos podría mandar otra vez? Proyectos de Python. Bueno, no recuerdo Sí, exactamente. me acuerdo que recuerdo que nos dijo que podíamos tomar como ideas de ahí, Sí, pero claro, no, es no el recuerdo de, el nombre de la página. sí, es el de gRPC Ah, sí, sí, sí. y que ustedes aquí, bueno, los showcase, pues estos son más bien como para motivarse, ¿no? Acerca de lo que hacen, ¿no? De hecho, ustedes las pueden revisar todas estas, pero esto sí, yo considero que sería demasiado amplio para lo que ahorita estamos haciendo, tratar de hacer alguno de esos. Pero lo que sí pueden hacer es precisamente revisarlas y decir, bueno, esta historia me gusta para adaptarla, hacer una versión reducida y proponérsela al profesor para que yo la lleve a cabo, ¿no? Pero incluso en los blogs y obviamente en GitHub existen muchísimos de estas historias, como les llaman aquí, donde tú te puedes referir a ellas y ver algún otro ejemplo, ¿no? Para ir aquí a la comunidad también, ¿sí? Y unirse a la conversación, ¿no? Incluso aquí está también lo del el Stack Overflow, que siempre está en socorrido, y a veces también de ahí pueden surgir pues alguna otra idea, si eso es lo que ustedes quieren hacer o revisar aún con todo esto que estoy comentando, ¿no? Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, bien,
No perder de vista entonces que el proyecto es para saber o proponer, no, mejor dicho, es para proponer cómo puedo resolver los problemas típicos que encuentro en los sistemas distribuidos. Aquí pusimos en el proyecto de referencia los dos principales que tienen que ver con concurrencia y con tolerancia a fallos. No nos enfocamos en cuestiones de transparencia. Con esos dos problemas, concurrencia y tolerancia a fallos, prácticamente es, con esas dos problemáticas es como definimos este proyecto. Tú igual puedes explorar alguna otra problemática y proponerla y describirla. ¿Ok? Bien, chicos, chicas, pues si no hay alguna otra duda o comentario, para la sesión de hoy así lo dejaríamos. El día miércoles continuaremos con lo de la práctica de precisamente de gRPC. También les voy a enviar ya actualizada la lista compartida de quienes ya tengan acceso a AWS, para que en caso de que si al verificarlo cuando les llegue la lista ven que no tienen acceso, me lo informen, para que la siguiente sesión, que sería, bueno, después del examen de este lunes en 8, empezar a ver cómo vamos a crear nuestras nubes privadas virtuales en Amazon y cómo tener ahí nuestros nodos y cómo pues obviamente podemos poner ahí un código como de las prácticas que hemos hecho y ver que estas operen, funcionen y bueno, luego hacer alguna otra práctica también para tener esta conectividad entre ellas. Y bueno, ya de ahí prácticamente ya diríamos, ahora sí, ya todo lo que sigue es simplemente echar a andar nuestro proyecto en ese ambiente virtual de Amazon, si así lo queremos hacer, o si no, pues estar desde casa trabajando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. ¿No? Ok. Bueno, chicos, profesor, yo sí. no sé si me podría regalar unos 5 minutos ahorita que termine la clase para consultar Claro. algo con usted. Claro, Gracias. nada más te mandaría bueno, manda un mensaje en el grupo, Jorge. Lo que pasa es que si dejo la sesión abierta, se va a grabar también lo que tú me preguntes. Entonces, ok. para que termine ya la grabación. Lo que pasa es que no estoy en el grupo de WhatsApp, profesor. Ese es el problemita. Ok. Bueno, entonces mira, lo que hacemos es que dejo de grabar y ya ahorita que esperas a que todos salgan y ya pues bueno, me haces la pregunta. Ok, chicos. Sí, profesor. Bueno, pues que tengan buena tarde todos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.